Bienvenido Tras las Líneas. Hoy exploramos la vida de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40. Este despiadado líder de los Zetas se ganó la reputación de ser uno de los criminales más sanguinarios de México. Acompáñenos mientras desentrañamos su ascenso en el mundo del crimen y su eventual captura. Comencemos. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi hermano Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras después de lo de la enfermedad? ¿Cómo estás, güey? En lo que cabe bien, Gafe, ahorita estamos únicamente pues con el cuerpo cortado, sí me siento medio malón, pero pues tenemos que echarle ganas porque tenemos que sacar un nuevo video, Gafe. Y Miguel no descansa, ¿eh? No, Miguel no, nos deja descansar. no perdona, güey. Tú sabes que todo el tiempo nos está apretando para que saquemos video nuevo y si no, pues nos pone unas regañadas, güey, buenas. Pues sí, vamos a iniciar con este episodio y ya también vamos a iniciar próximamente con nuevo contenido para Gafe 423, una sección nueva, desde ahorita se los vamos avisando a la comunidad de aquí de Tras las Líneas. Pónganse truchas, porque todos esos que están en los grupos de Telegram son los que van a estar participando, también toda la raza que... Bueno, ya más adelante vamos se les va a hacer conocer al Commander, güey. Sí, güey, el Commander no existe, güey. Que todos piensan que es un chatbot, güey. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Una IA, güey. Que cuando creaste el grupo ya estaba el Commander, o sea, ya decía miembros 2, ya aparecía en automático el Commander. No sabemos quién sea el buen Commander, pero le mandamos un saludo, es de los muchísimo más viejos y veteranos del grupo de Telegram. Pero pues ahí esténse pendiente a las diferentes redes sociales del Gafe 423, que por ahí se van a estar abriendo dinámicas para que ustedes participen. El participar es totalmente gratis, se viene una dinámica muy chingona. Pero pues sin más, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Un episodio que puede generar duda para estas personas que aún son jóvenes, para estos chicos que todavía estaban quizá en la primaria cuando estaba todo este tema a lo grande. Y pues sin más vamos a iniciar con el tema del Z40, el líder de esta organización, el único líder que en su momento no había sido militar, y esto también ocasionó muchos problemas internamente con el brazo armado, y después cuando se hizo llamar cártel le ocasionó muchísimos problemas dentro de esta organización el no haber sido militar. Y sin más, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, nació el 18 de noviembre de 1970 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde joven mostró una inclinación hacia el crimen, involucrándose en el tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos. Su habilidad para la violencia extrema y su lealtad a los Zetas lo llevaron rápidamente a escalar dentro de la organización criminal, convirtiéndose en una figura temida y respetada. Miguel Ángel Treviño, el famoso 40, no vamos a decir la letra para que no nos vayan a censurar, es de esos capos porque se convirtió en un capo de esta organización que no heredó el poder, no heredó la organización, sino poco a poco fue escalando desde ser un simple ayudante dentro de esta organización hasta convertirse en uno de los más sanguinarios hasta la fecha, porque se sabe, Gafe, que hasta la fecha sigue metiendo miedo dentro de las autoridades para no ser extraditado. Pero para entender un poco más de él tenemos que hablar de todos sus orígenes, cómo fue que empezó en este mundo. Él empieza en una familia numerosa, Gafe, de 13 hermanos, contándolo a él, que pues vivían en una situación no de pobreza, pero vivían al día, es lo que según él ha narrado en algunas entrevistas que le han hecho las autoridades, que eso fue lo que lo orilló a viajar a Estados Unidos y empezar una vida de aquel lado como jardinero. Aquí es donde poco a poco se empieza a conectar con algunas pandillas que eran de la frontera hacia Estados Unidos, donde se dedicaban a traficar estupefacientes. Es cuando tiene toda esa cercanía. Conoce un líder criminal que se le apodaba el Caris, que trabajaba de la mano, no era de la organización, pero trabajaba de la mano del cártel del Golfo, y es cuando se termina uniendo a él y él le termina enseñando poco a poco todo lo que sabía de esta organización y lo que él no sabía, que terminó creando un futuro monstruo, Gafe. Entonces ahí es cuando, gracias a la astucia y lo que había aprendido y también que se va a manejar muy bien el idioma del inglés, es cuando tiene su primer acercamiento con Osiel Cárdenas Guillén, que le termina dando trabajo como uno de sus pistoleros de confianza,
y ahí es cuando empieza a desencadenarse más cosas que ahorita les vamos a platicar, Gafe, en un siguiente segmento, pero es cuando aquí empieza a tener más poder y empieza a hacerse más sanguinario hasta el punto de también convertirse en uno de los Zetas, porque hay que aclarar, aunque mucha gente lo cree, que él cuando empezó no era un Zeta, únicamente era un pistolero de la organización del Cártel del Golfo, pero no era de los Zetas. Recordemos que, ya, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que los Zetas empezaron siendo la guardia personal de Osiel Cárdenas Guillén, pero él únicamente era un pistolero bajo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén y de Tony Tormenta. Así es, cuando inicia el 40, le vamos a llamar como el 40 para tratar de omitir lo menos que se pueda ciertas palabras que nos puedan generar algún conflicto con el algoritmo. Cuando el 40 inicia su carrera delictiva, la inicia de la mano del Cártel del Golfo. Recordemos que el Cártel del Golfo es uno de los cárteles más antiguos de México, porque realmente el Cártel del Golfo empieza a traficar con el alcohol por ahí de la década de los 20, es cuando se empieza a generar este cártel. Tenemos que esta organización ya tenía muchísimos años, tenía muchísimas décadas dentro de este negocio, pero sí el Cárdenas Guillén viene a modificar un tanto cómo era que se iba a llevar a cabo el tema del crimen organizado, que hasta la fecha, hasta hoy en día nos sigue alcanzando esta tenaza de lo que este cambio que generó Osiel Cárdenas Guillén, pero justamente como la gran mayoría de estos capos de los que hemos hablado, muchos de ellos hemos visto que un gran porcentaje de estos capos que en la actualidad sí gobiernan o en algún momento gobernaron o tenían el mando en alguna organización, en algún estado, estamos hablando que muchos de ellos iniciaron ya teniendo el peso de un apellido encima o el hecho de que en algún momento alguno de sus familiares fue líder y ellos terminaron quedándose con el mando de alguna organización, como lo hablamos en algún momento de Joaquín El Chapo Guzmán, que en algún punto de esta historia él trabajaba para una organización que era el Cártel de Guadalajara, en lo que se empieza a fragmentar y empiezan a generarse nuevos líderes, que esto ya lo hemos estado hablando entre las líneas, muchos de ellos ya tenían un apellido encima, o tenían algún familiar o algún conocido que estaba muy parado dentro de este mundo. Pero también hemos escuchado algunas historias de algunos jefes que iniciaron prácticamente de cero. No es una excepción en esta materia. ¿A qué me refiero con esto? Que el 40 inicia como un pistolero, al mando de una persona que es quien le empieza a enseñar cómo era el mundo dentro del crimen organizado. Pero en aquel entonces estamos hablando que esto es por ahí de la década, finales de los 90, principios de los 2000, cuando todavía el crimen organizado no era lo que hoy en día conocemos, que eran organizaciones un poco más tranquilas, que cada quien tenía su pedacito y era un poco más fácil aprender y también era un poco más fácil de traficar. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener los contactos dentro de este mundo del crimen organizado, al tener estos contactos, estas relaciones en los diferentes niveles de gobierno, llámese municipal, llámese estatal, llámese federal, esto te ayuda muchísimo para no tener no tener la necesidad de en algún momento tener contacto con el enemigo, si lo trasladamos a este tema, a los agentes del orden público, desde municipales, estatales o también el gobierno federal. ¿Por qué? Porque empiezas a aventar tus respectivas mochadas. Pero todas estas cosas, a pesar de que se escucha fácil, trasladarlo al mundo del crimen organizado, trasladarlo a un trabajo en el que estás llevando a cabo temas que son ilícitos, es un poco complicado de aprender. Entonces, en este caso, el 40 empieza a aprender de la mano de este personaje que ya en algún momento nos mencionaste, hasta que en algún momento él mismo lo recomienda con Osiel Cárdenas Guillén y Osiel se le hace atractivo en ese momento el contratarlo. ¿Por qué? Porque él ya sabe cómo está el teje y maneje dentro de esta organización, pero también algo que se le hace muy importante para Osiel Cárdenas Guillén y que se le hace atractivo en esta persona es justamente el idioma. ¿Por qué? Porque lo ve como una carta en la que puede traficar tanto en Estados Unidos como traficar en la frontera con Tamaulipas. Entonces, aquí o en la frontera con México, empieza a utilizar al Z40 para traficar sus sustancias y traficar lo que en ese momento se estaba llevando a cabo, porque recordemos que el cártel del Golfo fueron los pioneros que empezaron a traficar inclusive hasta con personas.
el Z40 en algún punto es el encargado de llevar a cabo todo este tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde se empiezan a unir ciertas historias, como por ejemplo la de el famoso brazo armado de los Zetas, que en aquel momento era la guardia o la escolta personal de Osiel Cárdenas Guillén. En ese momento, cuando Guillén estaba enamoradísimo y encantadísimo con el tema de los Zetas y les empieza a delegar esta responsabilidad de empezar a cuidar plaza, empezar a atacar al enemigo, en algún momento Osiel recomienda a Heriberto Lascano, le recomienda al famoso Miguel Ángel Treviño, alias o conocido como el Z40. Ahí es donde tienen este primer contacto estos dos personajes, se conocen y se vuelven grandes amigos. Ojo, inicialmente, o esto es lo que se dice, que ellos se vuelven grandes amigos, pero el Z40, o en ese momento no tenía esta denominación como el famoso Z40, empieza a trabajar de la mano con Heriberto Lascano, hasta que en algún punto Miguel Ángel Treviño se gana la confianza total de Heriberto Lascano, que en ese momento ya era el líder de esta organización o de este brazo armado llamado el cártel o el brazo de los Zetas. ¿Qué es lo que pasa? En algún punto Heriberto Lascano le encomienda la misión al Z40 o en aquel momento Miguel Ángel Treviño, le encarga la difícil tarea de controlar el territorio de Guatemala y al mismo tiempo controlar el territorio en Chiapas. Y este elemento lo hace correctamente, empieza a controlar el terreno de Guatemala y al mismo tiempo empieza a controlar el terreno de Chiapas, lo que hace que en ese momento Miguel Ángel Treviño se ha considerado como una de las personas de confianza de Heriberto Lascano, al punto que en ese momento, si lo vemos por este lado, Lascano le da un número, le otorga un poder o una jerarquía dentro de la misma organización y le da la numeración del Z40. Cosa que en su momento empieza a generar mucho revuelo. ¿Por qué? Porque en aquel punto de esta historia que estamos relatando, pues los Zetas o la gran mayoría de los Zetas o los líderes de los Zetas habían sido militares y la gran mayoría de ellos, al menos la primera generación, habían sido elementos pertenecientes al ya extinto Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, porque sabemos que se cambia la denominación tiempo después a Cuerpo de Fuerzas Especiales. Es justo en ese punto cuando estos Zetas primera generación y también Zetas segunda generación se empiezan a molestar porque se le estaba otorgando una jerarquía dentro de esta organización cuando se supone que inicialmente, cuando inicia esta organización, era completamente paramilitar. Entonces fue algo que en algún momento le pesó mucho a Miguel Ángel Treviño y se volvió muchísimo, se hizo muchísimos enemigos dentro de esta organización. Aquí desglosamos lo que fueron los inicios del 40, pero en este momento vamos a pasar al siguiente bloque, Gafe, si no tienes nada más que decir del inicio de este personaje, porque aquí es donde se empieza a poner más interesante la historia de este sujeto, porque es aquí donde gana ese poder y gana esos territorios que lo terminan convirtiendo en uno de los poderosos líderes de los Zetas. Y sin más, vamos a iniciar con la siguiente sección. Bajo el liderazgo de Miguel Ángel Treviño Morales, los Zetas se expandieron desde ser el brazo armado del Cártel del Golfo hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Treviño Morales, con su brutalidad y estrategia militar, fue fundamental en este ascenso. Su cártel no solo se dedicó al narcotráfico, sino también a la extorsión, secuestro y otras actividades delictivas que desataron una ola de terror en México. Es cuando se le encomienda esta misión de ir a abrir la plaza o combatir a los enemigos que tenían allá en las fronteras de Chiapas y de Guatemala. Es como cuando dices tú que se gana la confianza de Lascano y a base de esa confianza le da la plaza de Nuevo Laredo, porque recordemos que para estos momentos ya se llevaba a cabo una lucha con una de las organizaciones más poderosas también de aquel momento, que fue el Cártel de Sinaloa. Entonces, darle este lugar, que era uno de los más importantes para estas organizaciones, fue una encomienda muy importante y muy arriesgada que le hizo Lascano al 40 y terminó cumpliéndola bien, porque en muchos momentos porque sabemos que en Nuevo Laredo fue donde se llevaron algunos de los combates más sanguinarios y más fuertes en contra de estas organizaciones, terminó defendiendo
viene a este lugar y es cuando se gana completamente toda la confianza de Lascano y lo termina siendo uno de los líderes más importantes de esta organización, ya no de ser únicamente un jefe de plaza, sino lo hizo uno de los zetas más importantes dentro de toda esta organización. Y es ahí cuando ya no se le da únicamente este lugar, sino se le dan diferentes encomiendas, como una de ellas, por ejemplo, fue ir a pelear la plaza de Veracruz y tomarla como diferentes encomiendas. Una de ellas fue también combatir, porque recordemos que cuando pasa todo esto, empieza también un combate interno dentro de estas organizaciones que fue entre la facción de Tony Tormenta y los Zetas, y una de las encomiendas que se le dio fue esta, combatir a Tony Tormenta, y es aquí donde, según relatos, hablan de que se dan cuenta que el Z40 se había hecho una persona muy sanguinaria, porque era muy sanguinario con sus enemigos, y no solo con sus enemigos, Gafe, porque se habla hasta de un relato o una historia de que mandó a asesinar a su suegra, mandó a sus sicarios vestidos de policías, únicamente porque su suegra hizo el comentario a uno de sus hijos que no se subiera al vehículo con su papá porque tenía miedo de que fuera a sufrir una emboscada o lo fueran a asesinar, y mandó a asesinar a su suegra. Entonces, si así era con su familia, imagínate qué sanguinario llegó a ser. Se dice, se habla de que le gustaba deshacer los cuerpos ya saben en qué sustancia, y que también les gustaba quemarlos aun cuando estaban vivos. O comérselos también. O comérselos porque les gustaba ver el sufrimiento que había en sus caras. También se le achaca esta masacre que fue muy famosa de los migrantes, que él fue quien ordenó y participó en esta masacre. Entonces ahí cuando se dan cuenta que sabemos que los Zetas fueron los que empezaron con toda esta forma de ser tan sanguinarios, pero el Z40 se destacaba de todos ellos. Sí, pero también hay que aclarar que por muy sanguinario que puedas llegar a ser, también tienes que tener hasta un cierto punto ciertos límites, hablando o pensándolo como si uno fuera algún líder criminal, porque como lo hemos visto tanto con el Chayo, con el M1, y podemos poner muchísimos ejemplos. Hace un momento mencionaste a Tony Tormenta. Podemos poner tantos ejemplos de personas que se vuelven bastante violentas, bastante agresivas, bastante sanguinarias, que empiezan a calentar la plaza con el gobierno federal, estatal, municipal, y eso genera que por ende se empiece a generar un calentamiento para una organización en una plaza que ya se tiene controlada. A esto sumémosle que para este momento en el cual estamos hablando, que es el relato que se está contando, la organización de los Zetas se había desintegrado, se había separado del cártel principal, que era el cártel del Golfo. En este momento el cártel, o en la organización, o el brazo armado de los Zetas, pasa a ser una organización independiente que como principal enemigo en ese momento pues tiene a todos. O sea, ya eran todos los que estaban, era una guerra de todos contra los Zetas. Imagínense, su principal aliado, que sabía sus fortalezas, pero también en qué flaqueaba, este brazo armado de los Zetas, ahora en algún punto que fueron aliados, ahora terminan siendo enemigos. Y lo mismo para los Zetas, saben cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran las debilidades del cártel del Golfo, y es por donde empieza a atacar esta organización. En ese punto estamos hablando de que Miguel Ángel Treviño ya tenía un número de una organización, ya tenía jerarquía dentro de esta organización. Es por eso que termina traicionando a Ciel Cárdenas Guillén y se termina uniendo a esta facción del cártel de los Zetas. Pero en este momento estamos hablando de que algo que ya se ha tocado muchas veces en este tema, si en realidad hubo una traición o no. En este caso, pues también, Osiel Cárdenas Guillén manda a Miguel Ángel Treviño a que trabaje de la mano con Heriberto Lascano, y terminan trabajando bien a la par, terminan uniéndose, terminan haciendo una buena sinergia estos dos líderes de esta organización, que cuando se terminan separando o dividiendo de esta organización del cártel del Golfo, pues sin dudarlo Miguel Ángel termina uniéndose completamente a esta facción de los Zetas. Pero también estamos hablando de que como principal enemigo tenían al gobierno federal, pero también tenían al cártel de Sinaloa. Para ellos era más complicado, a pesar de todas estas fortalezas y todo lo que lo ayudaba y lo que los hizo muy temidos, poco a poco se fue mermando. ¿Por qué?
porque también entra este nuevo movimiento dentro de las Fuerzas Armadas de querer incentivar al personal con moral, lo que le llamaban incentivar la moral de las tropas, que fue con este aumento, porque estamos hablando de que previo a que se dividiera los Zetas del Cártel del Golfo, el soldado o el militar en aquel entonces ganaba 5,000, 6,000 pesos. Cuando pasa toda esta ola de violencia que se separa el Cártel de los Zetas con el Cártel del Golfo, en ese momento es también cuando se le empieza a aumentar un poco más el sueldo al militar, que en aquel entonces se ganaba 9,000, 10,000 pesos, ya a lo mejor libres de impuestos como 9,000 y cacho, pero de ahí para arriba, o sea, desde el soldado empieza a ganar 9,000 y tantos, el cabo empieza a tener un aumento y así sucesivamente se va lo que viene dentro del escalafón jerárquico, se van los aumentos. ¿Esto en qué impacta? Impactó demasiado. ¿Por qué? Porque se empieza a tratar un poco mejor al militar, y recordemos que en ese momento uno de los principales recursos del Cártel de los Zetas era justamente los militares. ¿Por qué? Porque ellos les pagaban más, le daban un mejor trato que lo que recibían en el ejército mexicano, exactamente. Entonces, al ya tener un sueldo equiparable a lo que les estaba pagando el crimen organizado, pues los elementos prefieren quedarse dentro del ejército a unirse al Cártel de los Zetas. Es justamente cuando en este punto se empieza a hacer una propaganda muy agresiva por parte de esta organización. Recordemos que los Zetas primera generación eran elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, en aquel entonces llamado Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. ¿Y esto qué significa? Que esta organización, estos líderes conocían muy bien el tema de la propaganda y cómo utilizarlo a su favor. Hicieron su trabajo, ¿no, Gafe? Porque claro, y terminaron creando lo que realmente eran, terminaron creando guerrilleros, lo que era su organización, porque les daban el entrenamiento que ellos habían recibido en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, se lo daban a sus gatilleros de más confianza y terminaban haciéndolos. Por eso se decía que eran muy sanguinarios y estaban muy preparados. Claro, pero estamos hablando de que los Zetas, los líderes, eran elementos de fuerzas especiales. Ellos, los mismos líderes, son los que se encargan de empezar a adiestrar a estos elementos que podríamos decir que eran los sicarios que iban a estar al frente, estos soldados que iban a estar al frente combatiendo y peleando estas plazas. Pero te ahorrabas muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ya no les tenías que dar un básico, ya les empezabas a enseñar el tema de la intervención y lo que en su momento les enseñaron estos Zetas primera generación a estos Zetas de segunda y tercera generación, pero te ahorrabas muchísimo tiempo porque ya venían adiestrados, cosa que cuando se empieza a aumentar el sueldo del militar empieza a ser más complicado porque ya no hay tanta demanda de militares para querer ganar bien y unirse a esta facción o este cártel llamado los Zetas. Esto hace de que el personal se vaya mermando y combatir esta guerra en contra de todo mundo empieza a ser más difícil. Es cuando empiezan a meter como mano de obra, empiezan a hacer este reclutamiento masivo de civiles, pero también forzoso. Recordemos que justamente ahorita tocaste un tema muy importante que fue lo que ocurrió con las personas ahí en San Fernando. La palabra no la podemos utilizar, que es el punto de referencia de este tema, pero ya sabemos que en este evento estuvo involucrado el 40, pero justamente las personas se preguntarán ¿por qué ocurre todo esto? Porque en ese momento en el cual empieza este ataque o esta violencia en contra de los migrantes, no fueron los únicos migrantes que murieron. Recordemos que para este momento fue por ahí de entre el 2009, principios del 2010, cuando se separa esta facción que era el brazo armado de los Zetas y se convierte en una organización, se empiezan a pelear este territorio. Recordemos que los Zetas se quedan con la parte este de Tamaulipas y los del Cártel del Golfo se quedan con la parte oeste. Entonces, la parte este era más importante porque conectaba también con una de las ciudades más importantes del país, que era Monterrey, pero también conectaba con los Estados Unidos, lo que lleva a una guerra sangrienta por parte del Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas para ver quién dominaba o quién controlaba la parte este de Tamaulipas, lo que en algún punto lleva a que el Cártel de los Zetas empieza a ganar poco a poco más territorio y se empieza a adueñar cada vez más de Tamaulipas. ¿Qué es lo que pasa? El Cártel del Golfo empieza a reclutar de forma masiva y obligatoria a un recurso que hasta ese momento ellos lo veían ilimitado, un recurso que pasa por lo que viene siendo la frontera de Tamaulipas y pasa a todos los días, a todas horas, es este recurso ilimitado que para esta facción empiezan a verlo como una ganancia, que fue
los migrantes. Se les empieza a reclutar a los migrantes de forma masiva. Esto lleva a que se dé la orden por parte del Z40 y por parte de Heriberto Lascano que todo migrante que esté en aquel punto de la frontera, o sea, estamos hablando en la parte oeste de Tamaulipas, empiecen a desvivir a todos los migrantes para evitar que sean reclutados por el cártel del Golfo. Y también ellos empiezan a reclutar a su forma, empiezan a reclutar migrantes porque ellos no sabían, ellos preferían darlos de baja que reclutarlos porque no sabían si ya habían sido reclutados y únicamente se les iban a infiltrar dentro de su organización. Entonces es por eso que se empieza a acabar con todos los migrantes. Se empieza a llevar una guerra dentro del estado de Tamaulipas, pero también se empieza a pelear en Zacatecas, se empieza a pelear en Veracruz, se empieza con Chiapas, y en bastantes puntos de la República Mexicana se genera una ola de violencia que dura más o menos entre el 2009 y 2011. Es cuando tiene su pico máximo esta guerra que empieza a generar los Zetas contra otras organizaciones. Pero como ya lo hablamos, el hecho de que se le haya subido el sueldo al militar y al policía, esto hace de que sea cada vez más difícil reclutar personal con adiestramiento y empiezan a reclutar civiles, lo que lo lleva hasta un punto a lo que viene siendo el declive de los Zetas, porque deja de ser un cártel paramilitar y se convierte en un cártel como cualquier otro, o sea, lleno de civiles sin mucho adiestramiento, que estamos hablando que en la actualidad, pues esto ha cambiado muchísimo, pero en ese momento se habla que Heriberto Lascano y el Z40 son los que empiezan a organizar todo este tema para lo que se venía a futuro. Se habla, ya para ir pasando a la tercera sección, que en algún punto de esta historia, y esto es algo que hasta la fecha no se sabe qué tan cierto es, pero algo de cierto se llevaba uno y otro. Me refiero a Heriberto Lascano y también a Miguel Ángel Treviño, alias ya saben, el 40, empiezan a tener un problema interno dentro de la organización porque ambos se acusaban de que el uno y el otro se habían traicionado. No se sabe en realidad quién fue el que traicionó, pero se habla que hubo una traición entre estas dos personas, lo que lleva a una guerra interna dentro de la organización de los Zetas, que poco tiempo después termina en la muerte de Heriberto Lascano y es el Z40, perdón, asumiendo el control total de esta organización, que más adelante vamos a ver en la siguiente sección. ¿Quieres aportar algo más para cerrar con esta última sección? No, Gafe, creo que dijiste lo más interesante y ahorita creo que en esta sección que vamos a empezar a hablar viene también un tema muy importante que fue el declive y la desaparición de los Zetas a mano del 40. El 15 de julio del 2013, tras una operación conjunta entre la Marina y la Policía Federal, Miguel Ángel Treviño Morales fue capturado cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su arresto fue un duro golpe para los Zetas, debilitando significativamente su estructura y capacidad operativa. Sin embargo, la captura del Z40 no trajo el fin de la violencia, sino que dejó un vacío de poder que desató aún más conflictos entre cárteles. Como lo dijiste al término de la sección pasada, Gafe, cuando empieza este combate entre Lascano y Miguel Ángel Treviño, es cuando empieza el declive y empieza la pérdida de poder de esta organización, porque empiezan a combatir dos de los líderes, porque sabemos que había muchos Zetas que seguían después de Lascano, pero ellos dos eran los más importantes, y al empezar este combate interno entre ellos dos, fue cuando empieza el declive de los Zetas, porque se desconcentraron de todo lo que había pasado tiempo atrás, que estaban tomando casi todo el país, están llevando combates por diferentes frentes, y al haber una guerra interna entre ellos, terminan descuidando todos estos frentes y terminan empezando a perder estados, empezando a perder plazas por tener este combate interno donde se acusaban mutuamente de traición. Aquí lo que le ayudó a Treviño fue que en el 2012, como todos sabemos, supuestamente terminan arrebatándole la vida en un enfrentamiento a Lascano, y es ahí cuando él toma el poder absoluto dentro de esta organización. Pero recordemos, como lo dijiste en un principio, lo que terminó no ayudando a Treviño fue que la mayoría de los Zetas que quedaban, que habían sido exmilitares, no lo querían y no lo apoyaban por no haber sido de estos fundadores que habían sido exoperadores especiales. Es ahí cuando empiezan más conflictos internos, se crean estas facciones que empiezan a combatir a lo que quedaba originalmente de los Zetas para quitar del poder a Treviño, porque no lo veían como su líder. Su molestia de ellos era de
como si nosotros fuimos los que fundamos esta organización, fuimos los exmilitares, los que abrimos plaza, los que nos hicimos temidos. No nos vamos a quedar con el poder si se supone que nosotros somos los que seguimos por jerarquía y él se termina quedando todo porque Lascano falleció. Y es cuando empieza todo esta pelea interna dentro de esta organización, pero no duraron mucho estas facciones contra los Zetas originales porque habían muchas personas todavía dentro de esta organización porque, como lo dijiste ahorita, perdió esa calidad. Esta organización perdió la calidad de que eran puros ex militares o ex policías los que engrosaban sus filas. Terminó perdiendo eso y terminó convirtiéndose en una organización común porque ya eran civiles con mal adiestramiento que terminaban haciéndose los gatilleros o nulo adiestramiento, y toda esta gente fue la que terminó apoyando a Treviño porque no entendían esa mística que a lo mejor tenían en un principio los Zetas de esta doctrina militar que les metían a sus elementos nuevos que iban entrando, y fue que terminaron perdiendo estas facciones para quitarle el poder. Pero con lo que el 40 no contaba es que se habla, no se dice de quién, pero se habla que dentro de esta organización, de estos combates, terminan traicionándolo y terminan poniéndolo cuando se dirigía a Tamaulipas por la sierra en un vehículo todoterreno, donde la Marina termina deteniéndolo sin un solo disparo a él y a su contador, donde se le aseguran diferentes armas y una cantidad exorbitante de dinero. Es cuando se le termina deteniendo sin un solo disparo, algo que impactó a los medios porque recordemos que se habla de que era uno de los líderes más sanguinarios de esta organización, y que se haya detenido sin un solo disparo y sin una sola baja. Hubo mucha gente que en un principio no se lo creyó. No lo creemos. Realmente. Y de hecho, hasta la fecha ustedes pueden buscar ese video, si no aquí les va a estar apareciendo arriba, si no, no lo censuran, que hasta cuando ya lo están trasladando, se ve que ni siquiera lo llevan esposado, y fue algo que la gente se preguntó por mucho tiempo, que por qué no lo llevaban a él esposado, como todos los detenidos que hemos visto de diferentes capos. Él era el único que no iba esposado y los marinos únicamente iban a un lado. Después se habla de que fue por temor a represalias, y sí, Gafe, porque sabemos que hubo muchas represalias después de estar ya detenido en centros de máxima seguridad, aún seguía teniendo un poder y la gente seguía temiéndole. Aquí me gustaría tomar un poco la palabra, porque cuando hablamos de que se hace la detención de este personaje y la versión que acabas de mencionar, yo realmente no la creo. ¿Por qué? Porque, y realmente no puedo decir más por diferentes situaciones, pero el buen entendedor, pocas palabras y todo está. O sea, siempre la información de que uno termina diciendo, la respuesta está como easter eggs en diferentes historias. El que es bueno para entrelaza las historias y dicen, ok, o sea, a esto se refería Gafe. Estamos hablando de que, como lo hemos visto ya en este canal de Tras las Líneas, se habla que en aquel entonces, estamos hablando antes de la separación de los Zetas con el Cártel del Golfo, se habla y se dice, y esto yo creo firmemente en esto, así como creo firmemente que en su momento el ejército trabajó de la mano con el Cártel de Sinaloa, también creo firmemente que la Marina trabajó de la mano con el Cártel del Golfo. Y esto ustedes pueden ver notas de muchísimos periódicos, de muchísimas revistas, entre ellas Proceso, que en aquel momento se hablaba, y realmente cuando íbamos a Tamaulipas se hablaba de que la Marina trabajaba muy de la mano con el Cártel del Golfo. Esto que implica que en algún momento es inevitable que tú, siendo uno de los personajes más importantes de un brazo armado, de uno de los cárteles más importantes del país, es inevitable que en algún punto no tengas relación con algún político, con algún mando policial o militar o de la Marina. Es inevitable que tengas contacto con estas personas porque estás dentro de este medio, y es inevitable que tengas contacto con los que son tus enemigos y con los que no quieres tener problemas, y es cuando empiezas a pasar este tipo de sobres. Es por eso que se decía que la Marina trabajaba muy de la mano y muy apegada con lo que viene siendo el Cártel del Golfo. Y esto ustedes podrán decir, sí, Gafe, pero la Marina dio de baja a Tony Tormenta. Estamos hablando de que cuando se da de baja Tony Tormenta, el COS
que no, él ya en este momento ya era el líder completamente del cártel de los Zetas, del cártel del Golfo, ya que Osiel Cárdenas Guillén había sido extraditado a los Estados Unidos, el que se queda o el que asume el mando de esta organización era el COS. Y que para este momento el COS no quería a Tony Tormenta, que era hermano de Osiel Cárdenas Guillén, justamente porque era un hombre pero muy agresivo y también calentaba la plaza. Pero es inevitable de que se habla que la Marina termina dando de baja a Tony Tormenta por órdenes del COS, pero también se habla que muy de la mano algunos líderes de la Marina trabajaban también con los Zetas, porque también internamente, así como lo ha escuchado el ejército mexicano, que hay batallones que trabaja un batallón del ejército para tal organización, y hay otro batallón que trabaja para la contra, pasó exactamente, o se dice que pasó exactamente lo mismo con la Marina. En este caso se habla que este elemento, ojo, esto es lo que se habla, que el 40 termina pues negociando con la Secretaría de Marina para ser capturado, que una supuesta captura, pero que en este momento lo que yo les digo, lo que se habla, que él se entregó a voluntad. ¿Por qué lo puedo decir? Porque al menos a mí nadie me lo cuenta, al menos a mí nadie me lo cuenta visualmente. Yo sé el nivel de seguridad que traía el Z40, o sea, esto nadie me lo puede contar, y sé la cantidad brutal que tenía de gente cuidando a esta persona. Es imposible que lo agarres únicamente con tu contador sin accionar o sin llevar a cabo un solo disparo. Esto es completamente raro, güey. O sea, realmente para el nivel que sabíamos de círculos o anillos de seguridad que esta persona traía, es imposible que lo haya agarrado la Marina sin efectuar un solo disparo. ¿Crees que haya sido como esta última operación que se llevó a cabo en la detención de Don Caro Quintero, donde sabemos que creo que como 12 marinos perdieron la vida en un helicóptero, que dijeron que porque fue que se quedó sin gasolina? ¿Crees que haya sido algo así? Combustible. Bueno, combustible, más bien, perdón. ¿Crees que haya sido algo parecido con Treviño? Que una operación así que terminaron disfrazando que no hubo bajas ni heridos. Sí, yo más bien, yo siento que él se entregó. O sea, yo siento que él se entregó porque pues ya el tema ya lo traían, o sea, ya estaba cercado completamente. Yo siento que él se termina entregando. ¿Por qué? Porque creo que cuidó más o veló más por su vida que por el seguir peleando una plaza. Respondiéndote a tu pregunta, ¿por qué Miguel Ángel sale sin esposar en aquel entonces? Mira, es justamente una etapa de una transición, creo que lo detienen por ahí si mal no recuerdo, creo que es detenido, creo 2013. Que del 2013. Uh-huh. Estamos hablando de que Enrique Peña Nieto toma la administración pues prácticamente a finales del año 2012, principios del 2013 ya es cuando entra ya bien la administración de Enrique Peña Nieto, y es justamente cuando se hace esta transición de los derechos humanos. Es por eso de que los elementos que lo llevan detenido tampoco llevan pasamontañas, tampoco le terminas poniendo estos aros de aprehensión, lo que la gente le conoce como esposas, que tú sabes que hasta en la actualidad hay pedos si le pones a un detenido unos aros de aprehensión, pero también hay formas de ponerlo y cuándo lo debes de poner. Entonces es justamente esta transición cuando los elementos se les empieza a prohibir ponerse balaclavas, ponerle cinchos, porque los militares no poníamos aros de aprehensión, encinchábamos las manos. Entonces, a raíz de todo esto es por eso que ves al Z40 sin estar esposado. Pero si se preguntan si él perdió su poder una vez que fue detenido, la respuesta es no, porque hasta la fecha Miguel Ángel Treviño, alias el Z40, sigue dentro de una penal de máxima seguridad aquí en México, porque se habla de que él termina amenazando a los jueces para evitar que sea extraditado. ¿Por qué? Porque sigue metiendo apelaciones, sigue metiendo... Fíjate que yo refuerzo eso que acabas de decir, Gafe, que yo creo que más bien hizo un trato con el gobierno, porque recordemos que por más que Estados Unidos lo ha querido extraditar... Han metido muchísimos amparos, no han podido, güey. No han podido extraditarlo. Entonces yo creo que a lo mejor fue algún arreglo que hizo con el gobierno gabacho o con el gobierno de Estados Unidos para evitar que lo juzgaran allá. Yo reforzando tu versión, güey. Estamos hablando de que en 2013 es detenido. ¿Y cuántos años han pasado? Han pasado ya más de 10 años y sigue en una cárcel mexicana. Ha evitado la extradición. Recuerdo que por ahí del 2013, meses después de que es extraditado, nos mandan a Puente Grande, lo que anteriormente era el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
nos mandan a poner un puesto de control justamente en la pura entrada del Ceferezo. ¿Esto por qué? Porque la Policía Federal, que era la que se encargaba en aquel entonces de custodiar parte del acceso a este penal, y los custodios, que son de un tema federal, creo que son federales o estatales, no recuerdo muy bien el tema de los custodios, creo que son estatales, ¿no? Máxima seguridad es federal. No, pero los custodios que están son estatales, ¿no? Pertenecen a la federación, son los de protección federal, que ahorita pues ya son No, los que no, pero en cuidan aquel entonces. En aquel entonces era Era del como una estado, empresa ¿no? privada, pero perteneciente a lo del estado, que ahorita se le conoce como policía auxiliar. Así es. Era policía estatal, güey, los que traían el mando en aquel entonces de lo que viene siendo ser custodios. Pero también es que iba por bloques. Por ejemplo, si tú entrabas en el primer bloque, que era el acceso en aquel entonces al penal, y vaya, que accedimos muchísimas veces porque no había baño, güey, hasta para entrar, hasta para nuestras necesidades, teníamos que esperarnos para poder tener acceso, hasta que ya, luego por ahí les contaré la historia. Nos terminaron haciendo el paro, güey, los de un hotel. Pero el chiste es de que el ingreso lo llevaba o lo tenían en aquel entonces al mando la Policía Federal. El acceso dentro del penal, para tú poder ingresar ya por dentro de las instalaciones al penal, lo tenía una empresa privada, que era una empresa que contrataba la federación para cuidar los accesos o el ingreso a este lugar. Pero los custodios eran por parte de la policía, eran estatales. Si mal no recuerdas, por ahí tuvimos un mando que en algún punto se fue de custodio de este penal, pero todo era a nivel estatal. Bueno, retomando esta historia, ¿por qué terminamos cuidando el acceso? Porque se habla, y al menos todos los federales nos dijeron eso, de que justamente llegaba un convoy de 15, 20, 30 camionetas full hasta reventar de malandros que iban únicamente a dejar a la esposa de Miguel Ángel. O sea, entraba el convoy hasta el acceso del penal, bajaba la señora ingresaba al penal y el convoy se quedaba a la espera a que la señora terminara su visita. Y nuevamente, o sea, la señora se subía al vehículo y la sacaban en un megaconvoy. Y esto le ocurrió en ese momento en 2 ocasiones, que ni siquiera estaba previsto lo que era el tema de la visita. Entonces les llegan en 2 días que ni siquiera estaban preparados, o que ni siquiera para empezar hay acceso a visita, y aparte se te meten con un mega convoy de malandros hasta dentro del penal. Es en ese momento cuando se prenden las alarmas y el penal solicita que se mande apoyo de militares, y en aquel punto pues nos mandan a nosotros, que yo pertenecía todavía a una unidad convencional. Entonces pues a nosotros nos mandan a custodiar justamente el ingreso a este penal para evitar de que se siguieran metiendo con el convoy. Entonces hay cosas que no cuadran, güey. O sea, para mí hay cosas que no cuadran, porque a mí me tocó al menos ver de primera mano el nivel de escoltas que él traía como escolta personal y los anillos de seguridad que él tenía, y después me toca ver cómo la esposa viene escoltada por 20, 30 camionetas. Bueno, no me toca verlo directamente, pero todos los policías federales nos dijeron, es que se nos metieron hasta aquí, y nos mandan a nosotros justamente a cuidar el penal. Entonces es como, verga, o sea, me consta que trae mucha gente y ahora la esposa también, y lo agarras, lo detienes con una sola persona y sin un disparo, pues hay cosas que no cuadran. Sí te creo, Gafe, porque yo creo que en esta prisión tenía canojías, o más bien tenía una vida de lujos, como la han tenido algunos otros capos, como se habló en su momento de Caro Quintero, porque sabemos que él también estaba en la penal de aquí, pero estaba creo que en la de a nivel estatal, estaba encerrado, pero se sabían que tenían muchas canojías. Y porque yo recuerdo que en algún momento, en una ocasión, yo no sé ni por qué, ya me acordé, yo venía de un mandado y agarré por este lado porque se me hizo por el Maps que supuestamente había menos tráfico, fue lo que me marcó el Maps. Y yo recuerdo que antes de llegar a este punto, ahorita van a saber el por qué, pero como unos 3 kilómetros, 2 kilómetros atrás, escucho varias detonaciones de fuego. Entonces yo me saqué de onda porque yo iba solo y en aquel momento yo todavía estaba de servicio, estaba de escolta del funcionario para el que servimos. Fue como en el 2020, ¿no? Más o Ya sé menos. ¿Qué evento estás diciendo? No te creas, yo O todavía 19. todavía estaba con el comisario, güey. Entonces, ahorita les voy a decir por qué. Entonces yo escucho varias detonaciones de fuego y me asusté. Dije, madre santa, ¿qué está pasando? Dije, a lo mejor ahorita me van a buscar o algo. Entonces me frené poquito
Y dije, no, pues tengo que darle, pues ni modo que me quede aquí parando todo el tráfico, porque ya eran como las 10:30, 11 más o menos de la noche. Entonces le doy y veo una camioneta, una RAM, como las que traen las de gobierno, y la veo pero toda deshecha, gafe, de puros madrazos que le tiraron. Discúlpenme por la palabra, pero no puedo usar otra para que no nos censure. Y más adelante veo un convoy yo conté más o menos como mínimo unas 10 camionetas. Y dije, ¿qué habrá pasado? Pues, yo en ese momento no me imaginé cuál era la magnitud o la fuerza de lo que estaba pasando. Dije, pues, entre malandros, porque sabemos que en aquel entonces estaba esta guerra interna dentro de aquí Sí, de Jalisco. las 4 y la Nueva Plaza. Dije, pues ya emboscaron a uno de estos mismos. Así quedó. Al día siguiente que yo empiezo a ver las noticias en la mañana, me doy cuenta que esa persona a la que le habían arrebatado la vida era el director de la penal de máxima seguridad, que tenían como una semana que apenas lo habían nombrado porque el otro se fue por amenazas de Treviño Morales, y se habla que también amenazó y quería chantajear a este director, y como no quiso acceder, le terminan arrebatando la vida. Y a raíz de esto yo recuerdo que como un mes después, 2 meses, no recuerdo muy bien de que pasó este hecho, se terminan haciendo el cierre de toda esta penal y el traslado de todos estos personas que se encontraban privadas de la libertad aquí, de los internos. Porque yo recuerdo que en aquel entonces nos pidieron apoyo que lo sacaron bien incógnitos, güey. Sí, güey, de traslado. Las operaciones empezaron desde las 3 de la mañana. Obviamente, pues no les voy a decir, nosotros andábamos trasladando reos. No, quien realmente hizo todo eso fueron los de Guardia Nacional, cuando apenas empezaba la transición de que se están haciendo apenas federales a Guardia Nacional, y la Sedena únicamente nosotros apoyamos junto con los del Estado y parte también de Sedena en cierre de vialidades. Y recuerdo que en el que yo estaba había con nosotros unos federales que pertenecían a la Gendarmería. Y pues yo no me quedé con la curiosidad, le dije, luego, jefe, ¿por qué cerraron todo esto? Tú sabes que si los federales quieres que se mojen, háblales de jefe. Bueno, en aquel entonces. Me dice, no, es que, pues ya ves que por hora que asesinaron al director de la penal, eso fue el detonante, porque se hablaba o se dice que allá adentro el que ya traía todo el poder dentro de esta penal era el 40, y que supuestamente se quería fugar. Entonces, como vieron que ya no estaba cumpliendo con su función esta penal, la terminaron cerrando y todos los reos los están trasladando, pero más que nada lo están haciendo para trasladarlo a él. Sí, o sea, todos los que estaban pues estos internos de gran categoría, pues fueron trasladados vía aérea. Recuerdo que llegaron los Cougar y llegaron los Cougar y los Black Hawk, y los trasladaron en este tipo de aeronave. Pero también a los que no eran de altas categorías fueron trasladados en autobuses como ¿Como las películas? Sí, o sea, como las películas, pero se hizo un mega convoy, o sea, fue un mega operativo. Fueron cierres, güey, de kilómetros de carretera, güey. Que por mucho tiempo lo manejaron bien incógnito, sí, porque te digo que empezaron como a las 3 de la mañana, o sea, ni a nosotros nos comentaron nada, únicamente el último momento van de apoyo a la Policía Federal y Sedena, y ni siquiera nos dieron detalles de que ya hasta que estuvimos ahí, un mando de la Sedena fue el que nos coordinó y más bien nos dio detalles de qué era lo que iba a pasar. Así es. Pero no se habló más, o sea, tú sabes la desconfianza que hay dentro de las instituciones, entonces no nos dieron detalles, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de qué era lo que estaba pasando. Así es, pues es un tema que nos puede dar para horas y horas de conversación. Pues ahí creo que lo podríamos abordar en una plática libre, cómo es que hemos llevado este tipo de operaciones, porque como bien lo mencionamos, a mí me tocó estar en su momento, ver directamente la escolta personal que él tenía, pero también años después me toca ver la escolta personal, o un año después me toca ver la escolta personal que traía la señora. Y dices, pues hay cosas que no cuadran, pero aquí dejen en comentarios qué es lo que opinan acerca de este tema. Y pues sin más, ¿tienes algo que agregar, carnal, para ya cerrar con este episodio? Únicamente agradecer a todos, Gafe, por habernos acompañado a lo largo de este video. Esperemos este episodio les haya gustado, y si les gustó, dejen aquí en los comentarios de qué tema les gustaría que habláramos. También ofrecerles una disculpa si no hablé mucho o me estuve trabando mucho, pero la verdad ando malo de la garganta. Y pues de mi parte sería todo, Gafe. Agradecerte a ti por tomarte el tiempo de platicar con un servidor y poder hablar de este tema
de este episodio que fue el Z40. Así es, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de todo este video y también se los dejamos anclados en la caja de descripción. Se despide de ustedes su compa, el Gafe 423. Y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Seguiremos trayendo historias como esta entre las líneas. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por vernos.